Ahora vamos a ver lo que es la regla del cociente. Entonces en esta pues utilizamos una fórmula muy particular, la derivada de x con respecto, vamos a decir, de una función, una u sobre de x sobre b de x, va a tener condiciones muy particulares. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a decir que es b de x por la derivada de u de x menos u de x por la derivada de bx. Todo esto sobre b de x al cuadrado. Así es como nosotros vamos a utilizar la fórmula. Siempre y cuando, pues obviamente, g de x sea diferente de 0, porque pues es un cociente. En caso de que no, pues tendríamos que revisar las indeterminaciones, y cuando revisamos un poco la introducción a los límites, pues ahí vimos que pues no se puede. Entonces, vamos a revisar un ejemplo de la aplicación de la regla del cociente. Entonces, el ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo siguiente, encuentre la derivada Encuentre la derivada de encuentre la derivada de encuentre la derivada de y es igual a 5x menos 2 sobre x al cuadrado más 1. Y entonces, ya que tenemos estas condiciones, vamos a revisar las condiciones muy particulares. Entonces, vamos a utilizar lo siguiente. Nosotros tendríamos en la regla del cociente, nosotros vimos que lo primero que tenemos que ver es que este elemento es u y que este otro elemento es v. Entonces, una vez que tenemos esta condición, nosotros tendríamos que establecer lo que necesitamos. Al igual que en la regla del producto, nosotros necesitamos b y u'. Entonces, vamos a trabajar con lo siguiente. Nosotros decimos que u es igual a ¿cuánto dijimos? 5x menos 2. Ahora necesitamos u'. U', pues en este caso, como el 2 es constante, entonces sería 0. Bueno, entonces, como es una constante, pues la derivada de esa parte sería 0. Nada más tendríamos que derivar 5x. Y como ya lo revisamos, pues cuando tenemos la derivada con respecto de x, pues ya vimos que es 1. En ese sentido, pues aquí sería 5 menos 0, pues nada más tendríamos que es 5. Entonces, una vez que utilizamos esto, pues ahora necesitamos el b. Y el b, entonces, revisando los detalles de b, nos dice que b es igual a x al cuadrado más 1. Entonces tendríamos que ver, por ejemplo, que nosotros utilizamos la derivada con respecto de x cuando tenemos x a la n es n por x a la n menos 1. Entonces, para encontrar la derivada de b, bueno, pues tendríamos que ver ciertas condiciones. ¿Y cuál es? Bueno, pues que tenemos x al cuadrado. Entonces tenemos x al cuadrado, y siguiendo esta fórmula tendríamos que hacer n es igual a 2 y n menos 1 pues es igual a 1. Por lo tanto, la derivada de x al cuadrado sería igual a 2x. Ese sería, digamos, el diferencial. Ya tenemos la derivada, el dx. En ese sentido, entonces, si ya tenemos la derivada, ya lo podríamos sustituir aquí. Sería 2x. Y como el 1, pues sería más 0 porque es una constante.
Y entonces, reescribiendo y digamos ya las derivadas de forma normal, b' es igual a 2x, mientras que la derivada de u sería igual a 5. Ya tenemos casi toda la estructura. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque la estructura de un cociente, nosotros dijimos que la derivada con respecto de x, cuando tenemos un cociente u de x sobre un bx, pues es igual a b de x por la derivada de u de x menos u de x por la derivada de b de x. Todo eso sobre, dijimos que es lo siguiente, b de x al cuadrado. Y entonces tendríamos que ver, este elemento, el bx ya lo tenemos, está en esta sección. Entonces, si ya tenemos ese elemento, nosotros vamos a escribir, sería x al cuadrado más 1. ¿Cuál es la derivada de u? Bueno, pues la derivada de u nosotros la colocamos en esta posición por 5. Ahora necesitamos más. Tenemos u, claro que tenemos u, lo tenemos en esta posición, el u está colocado aquí, y u debería de ser 5x menos 2. Ahora nos piden el b de la derivada de b. La derivada de b la tenemos en esta otra posición. Entonces la derivada de b es igual a 2x. Y una vez que tenemos esta parte, pues todavía nos falta, porque lo que tenemos que hacer es el b de x al cuadrado. Entonces lo único que tenemos que hacer es escribir el bx. Sería x al cuadrado más 1 sobre, x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ya entonces tenemos los elementos que necesitamos para hacer el diferencial con respecto de y. Y' es igual a esto. Entonces, y' será igual, nada más lo único que tenemos que hacer pues es hacer el álgebra. Este 5 tendríamos que multiplicarlo por x al cuadrado, entonces nos quedaría 5x al cuadrado. Este 5 tendríamos que multiplicarlo por 1 y sería más 5 por 1 serían 5. Ahora, en esta parte nosotros tenemos el símbolo, el signo de más. Por lo tanto, bueno, pues esto no va a afectar a nuestros elementos que estén del lado derecho. Entonces, ahora decimos 5x por 2x serían 10x al cuadrado. Ahora, lo que tenemos que hacer es menos 2 por 2x serían menos 4x. Y entonces ya tenemos casi las condiciones como para poder empezar a hacer nuestra función diferencial. Entonces tendríamos que ver ciertas condiciones. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque en general aquí sucede algo interesante. A diferencia del producto, aquí debe ir un signo negativo. Y si ahí va un signo negativo, entonces esto sí va a afectar completamente a la otra parte del elemento. Entonces sería conveniente hacer lo siguiente. Menos, vamos a hacer primero la multiplicación. 5x por 2x serían 10x al cuadrado. Ahora, menos 2 por 2x menos 4x. Y una vez que tenemos esto, pues ya vamos a cerrar esta parte. Sería x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahora entonces y' sería igual a 5x al cuadrado más 5. Entonces aquí resulta algo interesante porque pues lo que es este signo sí va a tener un efecto sobre los elementos de este paréntesis. Entonces sería menos 10x al cuadrado, menos por menos es más, 4x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y entonces podríamos decir que y' va a ser igual a lo siguiente, sería 5x al cuadrado. Entonces yo creo que de una vez lo que vamos a hacer es ver cuáles son los términos semejantes. Entonces este 10x al cuadrado es igual que este. Y bueno, pues al final me parece que son los únicos que se repiten. En ese sentido, entonces, menos 10x más 5x nos quedaría que es menos 5x al cuadrado más 4x más 5 sobre x al cuadrado más 1
al cuadrado. Y entonces esta ya sería la solución, esta ya sería la derivada de nuestra función. Y entonces ya encontramos básicamente la respuesta de la derivada de nuestra función utilizando el cociente. Entonces, tendríamos que prestar atención en que aquí en la parte central es un signo negativo, a diferencia de la regla del producto. Entonces podríamos aplicar pues básicamente la regla del cociente a cualquier función y tendríamos que hacer pues exactamente lo mismo. No tiene digamos mucho problema. Podríamos reescribir cualquier elemento. Entonces vamos a hacer otro ejemplo y vamos a trabajar con otro ejemplo de esta parte de las derivadas del cociente. Entonces vamos a decir ejemplo 2. Entonces es encontrar la derivada de la función. Aquí vamos a escribir, realicé la derivada de una función, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Entonces la función en este caso sería 3x menos 1 sobre x al cuadrado más 5x. Y si tenemos esta parte, entonces tendríamos que encontrar la derivada. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, nosotros tendríamos que la función de x es igual, digamos que la función, nosotros dijimos, en este caso, la función de x es igual a 3x menos 1 sobre x al cuadrado más 5x. Y si tenemos esto, lo primero que tendríamos que hacer es identificar u y adicionalmente identificar v. Y ya que tenemos esta parte, bueno, pues nosotros tendríamos que ver que u es igual a 3x menos 1 y que el diferencial de u o la derivada de u, bueno, pues este sería 0. Entonces nos quedaría 3 más 0. Por otra parte, nosotros tendríamos que trabajar con v y nos dice que v es igual a x al cuadrado más 5x y que v' sería pues 2x más 5. Y una vez que tenemos esto, ¿por qué razón? Bueno, pues porque utilizamos la derivada de la potencia, la derivada con respecto a x de x a la n sería n de x a la n menos 1 y utilizamos esa derivada. Y entonces una vez que tenemos esto, nosotros tendríamos que pensar en la estructura que tenemos para hacer la derivada de un cociente. Y la estructura que nosotros utilizamos para la derivada de un cociente, bueno, pues es de la siguiente forma. Si nosotros decimos que vamos a derivar con respecto de x, una f, pues podemos hacer una f, una u, la que sea, pero en este caso una u de x y sobre una b de x, pues tendríamos la siguiente estructura. Nosotros vamos a decir que es b de x por u' de x, ¿verdad? Menos u de x por b' de x sobre b de x al cuadrado. Y así es como nosotros tendríamos básicamente la estructura. Y ya que tenemos esta estructura, nosotros tendríamos ahora sí que empezar con los elementos. ¿Tenemos u? Sí, la u la vamos a tener aquí. Entonces vamos a empezar poco a poco a hacer la estructura de la derivada. Entonces nosotros vamos a decir que la función prima de x va a ser igual. ¿Cuál es el elemento b? Bueno, pues nosotros tenemos que este es nuestro elemento b y tendríamos este elemento en nuestra función. Entonces vamos a decir que b sería igual a x al cuadrado más 5x. Ahora necesitamos el elemento u'. Bueno, cierto, necesitamos el elemento u'. Tenemos este elemento u' que tenemos en esta parte de la estructura de la regla del cociente. Entonces u' es igual a 3.
U' nosotros dijimos que va a ser igual a 3, entonces lo voy a multiplicar por la derivada de u. Ahora, importante, ojo, aquí es menos, no es más. Entonces, necesitamos ahora, si ya tenemos, digamos, esta estructura, tendríamos que pensar en que necesitamos u, porque aquí nos dice que va u. En ese sentido, u es igual a 3x menos 1. Y eso lo tenemos que multiplicar por b'. Entonces tendríamos que ver cuál es b'. Tenemos b' y b' está en esta parte de nuestra hoja. Entonces serían 2x más 5 es la derivada. Y si ya tenemos una estructura más o menos como la que se muestra, pues entonces tendríamos que hacer el álgebra. Sin embargo, nos falta agregar todavía la parte del cociente. Parte que el denominador, entonces, ¿cuál es? Bueno, sería b al cuadrado. Entonces, esto tendríamos que elevarlo al cuadrado. Entonces, decimos que sería x al cuadrado más 5x al cuadrado. Y hasta este punto ya tendríamos casi la estructura completa. Ahora, hay que hacer el álgebra. Nosotros decimos, la función prima de x es igual. Tendríamos que multiplicar el 3 por el x al cuadrado. Entonces, serían 3x al cuadrado. Este 3 por el 5x más 15x. Ya tenemos, digamos, la primera parte. Ahora, ojo, aquí es menos. Voy a abrir un paréntesis para hacer la multiplicación de estos dos elementos. Y entonces hacemos. Entonces, lo primero que voy a hacer, 3x por 2x serían 6x al cuadrado. 3x por 5 serían más 15x. Ahora, menos 1 por x por 2x serían menos 2x. Menos 1 por 5 serían menos 5. Y tendríamos esta estructura. Entonces, todo esto sobre x al cuadrado más 5x al cuadrado. Ahora, f' de x, tendríamos que resolver las cuestiones de álgebra. Entonces nos dice que es 3x al cuadrado más 15x. Ojo, hay que revisar el signo de antes del paréntesis. Sería menos por 6x menos 6x al cuadrado. Menos por más, menos 15x. Menos por menos, más 2x. Menos por menos, más 5. Y entonces ya tenemos, digamos, una estructura un tanto diferente. Vamos a terminar el denominador, x al cuadrado más 5x al cuadrado. Ahora, la función prima de x, tendríamos que hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los términos que son iguales. Este es al cuadrado y este también es al cuadrado y solo tengo dos elementos al cuadrado. Entonces, 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado debe ser menos 3x al cuadrado. Ahora, lo siguiente, ¿cuáles otros se repiten? Tengo 15x aquí, tengo menos 15x aquí y tengo un 2x por este lado. Entonces no tiene mucho problema porque lo que sucedió es que este y este, bueno, pues cuando lo sumamos se van a hacer 0. Entonces si ya se hicieron 0, pues entonces solo me queda más 2x. Más 2x. Más 2x. Más 2x. Y ya por último me queda solo este que es la constante. Me queda más 5. Todo esto sobre x al cuadrado más 5x al cuadrado. Y ya, esa es la solución del cociente. Entonces, pueden establecer ciertos criterios, pueden tener estructuras diferentes, pero al final, pues siempre el procedimiento será el mismo. Entonces, esta ya es la solución. Y bueno, pues yo creo que concluimos aquí esta parte de las derivadas del cociente. Pueden haber cualquier forma, pueden tener cualquier estructura, podemos incluir cuestiones trigonométricas y al igual que en la del cociente, pues vamos a revisar las condiciones muy particulares.